Bueno, nuevamente saludarlos, agradecerles que se sumen a este nuevo taller de global y local, donde vamos a pensar juntos, ¿no es cierto? Y analizar los modos de desarrollar y diseñar procesos participativos a escala barrio. Eh, y primero, digamos, más allá de que voy a estar haciendo la presentación a través de un PowerPoint. Tanto Jacob y Isabela, siéntanse libres de abrir el micrófono cuando quieran, interrumpirme para hacer preguntas, comentarios, reflexiones y también compartir su experiencia en cada uno de sus países eh, para, para poder, digamos, también enriquecer, ¿no es cierto?, el taller. Y lo primero, digamos, para compartirles es por qué, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un taller de participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo eh, urbano, que es un taller que tiene tres niveles y el contenido tiene que ver con más lo macro a escala ciudad, pero pensamos este taller a escala barrio, eh, justamente para poder entender, ¿no es cierto?, cuáles son las dinámicas que ocurren en esa escala y de qué manera, ¿no es cierto?, se organizan tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, procesos participativos, procesos colaborativos, ¿cierto? Que permiten justamente el desarrollo, ¿cierto? Eh, Urbano a esa escala, pero también las condiciones para mejorar la calidad de vida de los residentes de esos barrios. Yo voy a empezar a compartirles pantalla, la presentación. Ahí cambió, quiero chequear si cambió a la pantalla donde dice ¿por qué pensar la participación a escala barrio? Sí, sí, también. Perfecto, así chequeo que esté funcionando bien. Muchas gracias. Bueno, algo ya estaba diciendo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué estamos pensando, digamos, la participación a escala barrio? Bueno, primero que nada, digo, que ya lo mencioné, es el núcleo esencial de proximidad y cercanía eh, que podemos observar entre los ciudadanos, ¿cierto? Todos vivimos en una ciudad, pero nuestro núcleo esencial de proximidad y cercanía es nuestro barrio, ¿sí? Entonces, poder entender qué tipo de procesos participativos se pueden desarrollar en este ámbito es clave, ¿sí? Porque ahí, ahora vamos a verlo, ¿no es cierto? En esta proximidad y cercanía hay cuestiones físicas, pero también hay cuestiones sociales. Eh, el barrio es desde donde se construye el tejido y la cohesión social de una comunidad y territorio, ¿cierto? En definitiva, esa perspectiva, ¿cierto? Micro, desde abajo, es el lugar donde podemos, ¿cierto? Elaborar, diseñar procesos que permitan fortalecer nuestras comunidades. Y sin el fortalecimiento de nuestras comunidades, digo, por el contrario, ¿sí? Lo que suele ocurrir es desmembramiento, fragmentación, bueno, algo que vamos a ir viendo también a lo largo del taller. Eh, el barrio, el barrio o la escala barrio, desde nuestro punto de vista global y local, es el espacio, es un espacio, ¿no es cierto?, muy adecuado para abordar los problemas urbanos, ¿sí? Porque en esa escala, ¿sí?, aparece aparecen dos características, lo complejo y lo próximo. Es decir, los problemas son inmediatos, los problemas son de, como decíamos, de cercanía, eh, son las cosas que ocurren en el metro cuadrado donde vivo, ¿cierto? Pero además son complejas, porque muchas veces su forma de resolver no es necesariamente rápida, ¿sí? Porque en muchos de nuestros barrios en América Latina existen complejidades estructurales en términos de acceso, ¿no?, a servicios, a bienes. eh, eh, También el barrio en esa escala es donde surgen los conflictos y tensiones, ¿cierto? ¿Propios de qué? Bueno, de la convivencia, de las divergencias que tenemos con los otros, ¿cierto? Pero además eh, es una zona de conflicto, ¿sí? Porque en torno al barrio también se organiza la comunidad ante la existencia de problemas comunes, que en muchos casos
no necesariamente esos problemas comunes, ¿sí? También se transforman en contrapuntos respecto a esos problemas, porque no todos quienes habitan un barrio tienen las mismas percepciones, las mismas necesidades, las mismas demandas, los mismos intereses. Es ahí también, ¿sí? En esos contrapuntos, desde donde podemos construir procesos participativos. Por supuesto que los podemos construir a partir de los problemas comunes en los que hay consenso, pero también los podemos construir a partir de los contrapuntos, ¿cierto?, que existan entre la comunidad. Y más aún, digamos, teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos, los procesos de participación a escala barrio, es construir tejido y cohesión social. Ahora, digo, ¿qué es el barrio? ¿No? ¿Por qué es importante definirlo de algún modo? Porque en función de cómo definimos el barrio, de qué manera definimos el barrio, porque no hay una sola definición, vamos a pensar diferentes formas, ¿cierto?, de diseñar y desarrollar procesos participativos. Hay por lo menos dos dimensiones, ¿sí? Vale, hay una dimensión física y hay una dimensión social, ¿cierto? Dentro de la dimensión física, podríamos decir, o podemos decir que el barrio es un lugar, ¿sí? Un lugar determinado, una zona determinada, ¿sí?, de la ciudad, que ocupa un espacio público, pero también privado, ¿sí? Muchas veces delimitado jurisdiccionalmente, delimitado por límites inclusive administrativos, y es un territorio, ¿sí? Es un territorio donde se despliegan, ¿sí?, diferentes formas, ¿cierto? Diferentes formas de organización, diferentes grupos, diferentes problemas. Y hay una dimensión social, ¿sí?, del barrio que más allá, digamos, de ahora, digo, no es una priorización taxativa en ese orden, ¿no?, como está enumerado, pero uno puede pensar que el barrio es mi hogar. Y entonces, ¿sí?, en función de que el barrio es mi hogar, hay un vínculo, ¿sí? Hay un vínculo de apego identitario muy fuerte en el barrio. Y esto es clave a la hora de pensar, ¿cierto? A la hora de pensar los procesos participativos. Porque si entendemos el barrio como mi hogar, ¿sí?, vamos a diseñar o pensar procesos que tengan en consideración esta dimensión identitaria, ¿cierto?, y de afinidad y de apego con el lugar. El barrio también es una comunidad, porque el barrio son relaciones, ¿cierto? Son relaciones entre quienes habitan ese barrio. Y por otro lado, muchas de esas relaciones también, ¿sí?, pueden ser amigables, pero también pueden ser de tensión, como veíamos. Eh, Dentro de la dimensión social del barrio también encontramos un componente fundamental a la hora también de desarrollar y diseñar procesos participativos, que son los modos de organización, ¿sí? Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Hay modos de organización, ¿sí?, que eh, son históricos, son formas, ¿sí?, que preceden cualquier intervención presente en el barrio. Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, cuál es la historia de los modos de organizarse de un barrio, porque esa información clave, la quiero resaltar, digamos, no está acá expresada en la presentación, pero sí para que sepan, la historia de los modos de organización del barrio nos va a dar un montón de elementos, un montón de elementos para pensar procesos participativos, porque la sabiduría organizacional está en la comunidad. Y por último, hay una dimensión social del barrio que quiero resaltar. Digo, veíamos los contrapuntos y las tensiones, pero hay una dimensión de solidaridad en el barrio, eh, en diferentes niveles. Hay, hay una dimensión de solidaridad que es de vecino a vecino. Digo, para contarles una experiencia que tuve el día de hoy. Estoy teniendo problemas con el ingreso de agua de la calle al tanque de agua que tengo en mi casa.
Y mi vecino, ¿sí? Como yo no tengo una escalera, me prestó una escalera para que yo pueda subir a mi techo a ver el tanque de agua. O sea, esa dimensión de solidaridad nos habla del tejido social, ¿sí? Pero nos habla también de los vínculos y las relaciones que se construyen en torno al bar, en torno al lugar de proximidad. Por supuesto que puede haber tensiones y conflictos, pero también hay procesos de solidaridad. Y en esos procesos de solidaridad, si expandimos un poco la mirada, también vamos a encontrar, como vamos a ver ahora inmediatamente, modos de participación comunitarios barriales que son solidarios. Siguiendo con esta idea de pensar y analizar qué es el barrio, ¿cierto? El barrio puede ser una, como decíamos, una delimitación geográfica, administrativa, jurisdiccional. Este es el mapa de los barrios de la ciudad de Montevideo en Uruguay. ¿Sí? Es simplemente una definición de el alcance territorial que tiene el barrio. No me dice más nada respecto a lo que ocurre hacia adentro del barrio, pero sí me dice mucho, ¿sí? Sobre el alcance del proceso participativo que yo puedo usar. Y esto es clave también, yo lo quiero resaltar. El alcance tiene que ver con los límites, ¿sí? Que establece, ¿sí? eh, jurisdiccionalmente, administrativamente, a veces informalmente, qué es un barrio y qué no es un barrio. El alcance. Entonces, y a su vez, ¿sí? También para poder pensar aquellos problemas, ¿sí? Que pueden estar substapuestos en un mismo territorio, pero que dos barrios comparten, o que más de dos barrios comparten. Y esos problemas comunes, por ejemplo, la administración de un parque, el espacio verde, puede estar, digamos, eh, bajo la, el territorio, jurisdicción de cuatro barrios, por ejemplo, es clave pensarlo en función de procesos participativos o en clave participativa. ¿Cómo hacemos para funcionar de manera eficiente, sustentable, coordinada? Digo, la administración de un parque, un espacio verde, donde hay juxtaposición de jurisdicciones barriales. Bueno, utilizando procesos participativos. Entonces, mirar un mapa de estas características es parte del trabajo que tenemos que hacer a la hora de diseñar y desarrollar procesos participativos. Obviamente el barrio es diversidad. O sea, el barrio es diversidad. Es diversidad arquitectónica, es diversidad étnica en muchos casos. Este es un barrio de Buenos Aires, que es el barrio de Belgrano, pero además adentro del barrio de Belgrano está el barrio chino. Eh, Hay diversidad de movilidad. Por este barrio transita el tren que recorre, el tren metropolitano que recorre el centro, desde el centro de la ciudad hasta la periferia del área metropolitana de Buenos Aires. Y digo, los procesos participativos también van a estar determinados por la estructura del barrio. A veces es una estructura física y a veces es una estructura más del punto de vista de lo sociocultural. Pero en un mismo barrio conviven zonas de viviendas bajas con zonas de edificios. Y las conflictividades que pueden ocurrir entre esos modos de habitar el barrio permiten, ¿sí? O nos obligan a pensar procesos participativos. Entonces también esto es fundamental. El barrio también es vida, ¿cierto? Vida urbana. Eh, Vida urbana que puede estar reflejada de diferentes modos. En este caso traje imagen de una feria, un barrio, eh, que refleja, por ejemplo, ¿sí? Los modos de habitar la calle, los modos de convivencia, ¿sí? Entre emprendedores y comercios en el mismo barrio. Y cuántas veces, ¿cierto? Seguramente Isabela, Jacobo, ustedes en sus ciudades tendrán experiencias de justamente en un mismo barrio la convivencia entre los comercios informales y los emprendimientos informales, o la venta informal, ¿cierto?
Eso también ocurre en la escala de barrio. Y entonces, ¿sí? Y muchos de quienes hacen parte de estos espacios dentro del barrio son también residentes del barrio. En muchos casos, inclusive vecinos. Incluso traje esta imagen eh, muy propia de muchos países, de muchas ciudades alrededor del mundo, donde los comercios están en la planta baja y las viviendas están en los pisos superiores. Con lo cual muchos de estos emprendedores que conviven durante el día y en este espacio de feria, de comercios, conviven de manera nocturna, ¿sí? En sus viviendas. Entonces, esa dinámica, ¿sí? Es también un elemento a pensar a la hora de diseño y desarrollo de procesos participativos. ¿Cuáles son las reglas de convivencia? ¿Cómo construimos colaborativamente reglas de convivencia o de espacios barriales? El barrio también es periferia, ¿cierto? El barrio es periferia. Tenemos que entender cuáles son las características de esa periferia, cuáles son sus culturas, cuáles son sus características identitarias, eh, sus realidades, su contexto. ¿Sí? Para pensar procesos participativos, tenemos que entender dónde está el barrio y además cuáles son sus contextos. El contexto es clave, esto es algo que resaltamos mucho de global y local todos los días. El contexto nos determina, ¿sí? No podemos pensar procesos participativos estandarizados. Entonces, el contexto de esta imagen me muestra un contexto determinado, me muestra una topografía determinada, tipos de vivienda, tipo de movilidad, me muestra eh, situaciones socioeconómicas y posiblemente si esto fuera más que una foto, un video, me mostraría también las dinámicas de habitabilidad, ¿cierto? En este lugar. El barrio también es diferencias. Nosotros vamos a ver dentro de un rato un poco la idea de la segregación y fragmentación en nuestros barrios sudamericanos. No es lo mismo trabajar procesos participativos en esta situación actual, que también aparte requiere de una emergencia y una urgencia de abordaje de la problemática habitacional y urbana de este tipo de barrios, que son asentamientos urbanos, eh, que hacerlo en otros contextos. El barrio también es comunidad, ya lo decía, ¿no es cierto? Esa dimensión social, ese encuentro, las relaciones, el vínculo, y a partir de esas relaciones de construcción identitaria de comunidad, también se pueden pensar, ¿sí? Estructuras participativas que permitan avanzar desde el encuentro vincular, ¿sí? De compartir a una agenda del barrio frente a sus problemas. ¿Sí? Y este proceso eh, también clave en los procesos participativos tiene que ver con cómo detectamos estos vínculos, estas relaciones, muchas veces afectivas, familiares, de amistad, de años, de estar residiendo en el mismo lugar, y las podemos, ¿sí? Utilizar, entre comillas, o entenderlas como una semilla posible de un proceso colaborativo, participativo, para ir hacia modos de organización barrial mucho más complejos y que aborden problemáticas mucho más específicas. El barrio también es conflicto, protesta, problemas comunes, darnos porque nos afecta una misma situación o porque vamos a ver afectados nuestros intereses individuales y privados. Pero hay otros que también tienen ese mismo problema. Y en función de ese problema o de esa afectación de derechos que nos juntamos y construimos, ¿sí? Coaliciones temporales que son modos de participación, ¿cierto? Construimos de nuestro barrio
coaliciones organizacionales temporales, ¿sí? Como por ejemplo esta de los Vecinos Unidos de Núñez, frente a la propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso Núñez y sus barrios, la Ciudad de Buenos Aires, frente a la propuesta de modificación del Código Urbanístico de la ciudad, para construir barrios residencial como es Núñez, edificios altos. Y acá hay un grupo de vecinos autocoordinados, autoorganizados, frente a un problema que los va a afectar directamente. Pero el barrio también es esto, ¿cierto? Es espacio público, es recreación, es vida familiar, es esparcimiento, es el lugar donde los diferentes grupos que conforman un barrio se pueden encontrar. Y entonces el espacio público, ¿sí? Ámbito, es un ámbito clave a la hora de hacer los procesos participativos. Pero además la regeneración y recuperación y activación de los espacios públicos en nuestros barrios son un foco cada vez más importante de atención, ¿sí? Porque se empiezan a producir modos de organización participativa en torno a los espacios públicos para recuperarlos. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto a lo largo del taller. Y el barrio es también eh, lugar de contención, ¿cierto? El lugar de contención. ¿Y por qué el barrio es el lugar de contención? Bueno, frente a situaciones de conflictividad, de marginalidad, eh, de segregación, el barrio es un lugar de contención. De- lugar de contención para determinados grupos, ¿sí? Para determinados grupos etarios, en este caso niños, eh, de, de barrios habitados por refugiados. eh, Esta es una imagen de niños refugiados sirios, barrio en Italia. Eh, es un lugar de contención. Pero ese lugar de contención, digamos, requiere, ¿cierto?, de elaborar y diseñar procesos de integración. Y los procesos de integración, en definitiva, no dejan de ser procesos participativos. Entonces, los procesos de integración son, en esencia, procesos participativos que lo que buscan es construir, ¿sí?, cohesión social y tejido social. ¿Cómo hacer para que estos niños refugiados, excluidos, que llegan en una condición, digamos, de mucha vulnerabilidad, puedan ser integrados a un barrio que ya existe, que ya está construido? Esto requiere de pensar procesos humanos. Como decía, digamos, esa dimensión social, el barrio es solidaridad, ¿no? Frente a la vulnerabilidad, frente a frente a la carencia, frente a situaciones extremas, ¿cierto? Los barrios tienden a organizarse. Y esos modos de organización son procesos también participativos, porque implican un diálogo entre vecinos, que empiezan a entender que existen necesidades en su barrio, eh, que existen carencias, que existen eh, severos problemas eh, focalizados en determinadas poblaciones, y se organizan de manera participativa, por ejemplo, como vemos en la imagen, para crear un comedor comunitario. Los comedores comunitarios son modos de participación ciudadana, donde se encuentran, ¿sí?, vecinos que ayudan y vecinos que son ayudados. Y en ese encuentro también se construye barrio. Eh, en contextos, como decía recién a Jacobo, ¿no es cierto?, como en Argentina y posiblemente, digamos, en Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador, Paraguay, etcétera, ciudades, países. Cada vez más este tipo de modos de organización son claves. Estos modos de participación colectiva también son claves. En Argentina tenemos 51% de pobreza. Esta imagen se repite una y otra vez en los barrios de nuestra ciudad de Madrid. Pero esto requiere de modos de participación y organización comunitaria.
No sé si hasta ahí, Isabela, Jacobo, hay alguna pregunta, consulta, comentario. Se entiende por qué Eh, estamos enfocando, ¿no es cierto?, en definir qué es el barrio, qué sí, nos implica. sí, sí, se entiende. Bien. Y cómo entender qué es el barrio, cómo entender qué es el barrio, ¿cierto? Nos aporta elementos para ir pensando diseños participativos. Jacobo, este micrófono. Sí, yo tengo una inquietud más que todo, es algo Sí, que todavía a mí no me termina de convencer de estos procesos participativos. Es que me pareció escuchar que hablaste sobre sabiduría en la organización de las comunidades, que ahí está parte de su sabiduría en esa organización, pero eso me remonta, por ejemplo, al famoso dicho que dice la voz del pueblo es la voz de Dios, pero muchas veces los pueblos o las comunidades se pueden equivocar. No sé hasta qué punto es conveniente ese concepto de que la comunidad pues, puede tomar una decisión correcta a la claro, hora de... está bien, está bien lo que comentás, Jacobo. Cuando yo digo sabiduría de la comunidad es que tienen modos y formas de organizarse, no necesariamente sean, digo, modos, formas de organizarse que permiten, digamos, permeabilidad a la hora de poder dialogar y discutir sobre determinadas cuestiones y tomar decisiones. Sin embargo, yo tengo que reconocer y entender que eso existe, que la comunidad tiene conocimiento, formas, ¿sí? Yo creo que cuando digo sabiduría es, digo, de esa comunidad, no de todo el colectivo urbano, todo el colectivo social, de esa comunidad específica donde estamos pensando procesos participativos. Si yo no reconozco eso, yo lo invisibilizo. Si yo quiero irrumpir con otro diseño participativo que no reconozca esa preexistencia, ¿sí?, en la comunidad, de modos de organización, de modos de participación, lo que voy a hacer es generar tensión y confrontación y expulsión. ¿Sí? Eh, por eso digo, no necesariamente, digamos, sabiduría comunitaria implica verdad. Digo, son dos cosas diferentes. Y de hecho, en los procesos participativos entendemos que nadie tiene la verdad, que en realidad, digamos, lo que estamos conversando son de cuestiones comunes, diferencias, eh, modos de ver la realidad. eh, por eso digo que hay una sabiduría de la comunidad, pero también hay un saber técnico, pero también hay un saber gubernamental, pero también hay un saber, digo, profesional, digamos, académico, que puede aportar al proceso participativo, y eso lo enriquece. Ahora, cuando estamos pensando en escala barrio, o sea, tenemos que necesariamente entender que esa experiencia colectiva del barrio es un elemento clave que nos da un montón de información a la hora de diseñar procesos participativos. No sé si con eso, Jacobo, logro como explicar o profundizar en el concepto que yo decía de saber comunicar, que no es la verdad, no es la verdad, no hay una verdad en ese No, excelente, Alejandro. Mucho mejor, ya se comprende mejor. sentido. Gracias. No, gracias a vos por la pregunta porque es verdad, digamos, muchas veces confundimos sabiduría con verdad, ¿cierto? En este ámbito también. Claro. Hay otro, digo, yo puse ahí entre como signo de pregunta, ciertos tipos de bar. Eh, hay muchísimas formas de categorizar los barrios, pero estas que comparto son las que, desde nuestro punto de vista, son las que nos ayudan, en algún sentido, a pensar las formas de participación y las formas de diseñar procesos participativos. Ya algunas las mencioné, con lo cual voy a ir saltando. Bueno, la delimitación geográfica y jurisdiccional ya la mencioné cuando hablábamos de los barrios en Montevideo. Hay un elemento que es la densidad. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo trabajar en la escala de barrio donde hay eh, alta densidad poblacional, ¿sí?, que en uno donde hay baja densidad. Nos requiere otro tipo de diseño, porque por un lado tenemos que pensar en
¿Cuáles son los modos de toma de decisiones? ¿Cuáles son los mejores modos para dialogar, generar diálogo? Entonces, en barrios con alta densidad, tal vez es mejor pensar microasambleas, pequeños espacios y de menor cantidad de ciudadanos que conversan, dialogan, problematizan, priorizan, para luego llevar eso, ¿sí?, procesado, trabajado, elaborado a una instancia más grupal, ¿sí? Pero la densidad nos va a determinar algunas cuestiones. Por supuesto, las características socioeconómicas de los barrios nos van a condicionar los procesos participativos. Por dos motivos. Porque en algunos barrios las urgencias y las emergencias son mayores en función de sus características socioeconómicas. Pero también, ¿sí?, porque en muchos barrios conviven diferentes poblaciones con características socioeconómicas diferentes. Y esas características socioeconómicas muchas veces son, digo, generadoras de fragmentación o integración. También hay un elemento clave a la hora de pensar los tipos de barrios. Vuelvo a poner comillas, preguntas, que son las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de ese barrio. Es decir, en la medida que estemos en escenario, ¿sí?, de un barrio con buenos niveles de accesibilidad a derechos, a servicios, y a movilidad, y también estándares de habitabilidad que permiten una vida saludable, con oportunidades, etc. Eh, los procesos participativos van a estar más enfocados a problemáticas de una agenda urbana determinada. Y por el contrario, ¿sí?, cuando los niveles de accesibilidad son muy bajos o nulos, en el caso de servicios urbanos, y la condición de habitabilidad no cumplen ninguno de los estándares de calidad de vida para los ciudadanos, la urgencia y la emergencia nos obliga a diseñar procesos participativos que tengan en consideración esa agenda. Y la agenda es clave. Y para eso tenemos que diseñar procesos participativos que tengan, digo, algo que decimos también mucho desde lo local, que tengan un oído, ¿sí?, en la gente muy potente, la escucha muy potente, y una capacidad de ver y observar también muy potente, porque eso nos va a dar mucha información respecto al entorno en el que estamos. Y también hay un componente de tipología de barrio que también nos ofrece elementos de análisis a la hora de diseñar procesos participativos, que son los barrios formales o informales, ¿sí? En cada uno de estos barrios, nuevamente volviendo a esto que estaba Jacobo, yo mencionaba, hay diferentes modos de organizarse, hay diferentes tipos de construcción comunitaria, de saberes, en comillas, de organizarse para, ¿sí? Y también hay, digo, elementos estructurantes, ¿cierto?, que delimitan, o amplían la posibilidad de generar procesos participativos. Hay un territorio barrial y hay una comunidad barrial. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Y un poco a veces, en algún sentido, vuelvo para atrás para dar un paso hacia adelante en el taller, que es entender qué es el territorio en la escala barrial. Y el territorio en la escala barrial son muchas cosas, y tiene que ver con cómo interpretamos el barrio. Y en función de cómo interpretamos el barrio, también nos va a dar muchísima información a la hora de pensar y diseñar procesos participativos, tanto desde la comunidad como desde el gobierno, ¿sí? Eh, el territorio esencialmente es un conjunto geográfico, ¿cierto? Es una delimitación geográfica, es un espacio interconectado y delimitado, muchas veces desconectado también,
Pero también el territorio barrial puede ser asentamientos, en lugares ocupados, ocupación del suelo de manera espontánea, formal, intempestiva, que empiezan a conformar un territorio barrial de manera desorganizada, de manera espontánea. Eso también es un territorio barrial. Los complejos habitacionales también son barrios. ¿Sí? Los complejos habitacionales también son barrios. Vamos a ver algunos ejemplos. Programas de vivienda social nuevos generan complejos habitacionales que requieren pensar una escala barrial, generar procesos participativos para la integración de esos complejos habitacionales. Ahora, el barrio también es la cuadra. No sé si en Guatemala o Honduras se dice igual. Eh, la cuadra son los 100 metros, ¿sí?, de calle, eh, donde, digo, vecinos tienen sus viviendas, comercios, etcétera. La cuadra es ese espacio, digo, ese espacio más próximo, en donde también se construyen lazos y formas de pensar los problemas de manera colectiva. Entonces, la cuadra también es un espacio, un territorio barrio. Y la manzana, ¿sí?, la manzana como ese espacio territorial conformado por eh, la cuadrícula que abarca, digamos, viviendas residenciales, edificios, comercios, instituciones, etcétera, también es un territorio barrial. ¿Por qué? Porque en ese núcleo también ocurren situaciones, situaciones que muchas veces hacen emerger, ¿sí?, modos de participación determinados. Y es la comunidad barrial. Bueno, acá un paréntesis que está puesto aquí en la, la filmina, que es entender qué es la comunidad barrial, es mapear, mapear fundamentalmente los modos de organización. ¿Vale? Y es fundamental, y esto es clave, quiero que lo resalten si están tomando nota. Tenemos que, en el caso de que ustedes estén diseñando cosas, hacer un mapa estricto y exhaustivo de los modos de organización que hay en una comunidad barrial, sea cualquiera de estos territorios, diferentemente, cualquiera de estos territorios, cualquiera de estos tipos de barrios, cualquiera de las formas de definir el barrio. Eh, ese mapa es clave. ¿Por qué es clave? Bueno, porque nos va a arrojar una serie de información respecto a los modos de organización. En muchos barrios hay redes de organizaciones barriales. Esas redes, esas conexiones, ¿sí?, son preexistentes a los procesos participativos. Esto que decía, hay modos de participación y de colaboración en red entre diferentes organizaciones. Mapear esas organizaciones y los modos de vincularse es clave a la hora de pensar procesos participativos. Hay modos espontáneos, ¿sí?, que después vamos a profundizar. Hay modos espontáneos de, de construcción de comunidad barrial, que pueden ser podemos llamarlos genéricamente asambleas vecinales. Modos espontáneos. Es también muy importante mapear. Es más difícil, obviamente, requiere de modos de interacción. Es decir, acá aparece la herramienta del diagnóstico participativo y del mapeo participativo. Y herramientas que vemos en un taller más extendido, pero que básicamente tienen que ver con, ¿sí?, un acercamiento al territorio que nos permita relevar información, ¿sí?, utilizando la herramienta del diagnóstico participativo, el mapeo participativo, indagando, ¿sí?, con diferentes técnicas, ¿sí?, entrevistas, eh, recorridas, eh, procesos de observación, consulta con líderes claves de la comunidad. Pero también la comunidad barrial son los vecinos que viven en la manzana o en la cuadra, son los vecinos. La comunidad barrial también la conforman. Y los vecinos entonces pasan a ser, digo, partícipes necesarios
de los procesos participativos individualmente son vecinos